Lo anunciábamos hace unos minutitos apenas, momento de recibir a nuestro compañero Diego Martini. Diego, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo andan? Buen día, ¿todo bien? ¿Qué Todo cuentan? bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? ¿Dónde estás? Todo bien en esta víspera de 1 de mayo, con lo que va a ser, una nueva movilización, un nuevo acto mañana, a 40 años también del retorno de la democracia, también recordar hoy 30 de abril, que es el Día del Trabajador y la Trabajadora Rural, así que vamos a estar hablando un poco y poniendo la previa en lo que es la jornada de mañana y un nuevo acto que se va a desarrollar, y estamos en la sede de SINTEP con Sergio Somarúa, que también es el secretario ejecutivo del PIT. Sergio, gracias por estos minutos y ¿cómo se prepara la jornada de mañana? Bueno, saludo a todo el equipo de trabajadoras y trabajadores de la radio y a todas las familias que nos están escuchando a través de la misma. El 1 de mayo siempre es un día muy especial para la clase trabajadora, porque es un día de memoria histórica, tiene que ver con... 1 de mayo tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Y para los trabajadores hablar del pasado no es nostalgia, es hablar de la identidad, de los valores, de los principios, de lo que nos constituye, no solo como fuerza de trabajo, sino como sujeto de los cambios a través de la historia. Fíjense que en 1886 se larga la huelga por las 8 horas, que era una reivindicación concreta y puntual ante jornadas laborales extenuantes de 16, 14 horas, niños, niñas, mujeres, hombres. Y una reivindicación puntual transformó el mundo, ¿no? La clase trabajadora, cuando se organiza, se moviliza por reclamos justos y potentes, cambia el mundo. Y hoy el piso de legalidad en el mundo para cualquier trabajador son las 8 horas. Entonces tiene que ver con ese componente, pero también tiene que ver con un componente de balance del estado de situación de nuestro país, del drama nacional que sufre la gran mayoría de nuestro pueblo, y por lo tanto un balance crítico de la acumulación de déficit de derechos sociales, humanos, económicos, sociales que dejó el gobierno saliente, y también el reclamo al gobierno entrante, un reclamo desde la contemplación de que hace 60 días recién que van a estar en el cargo, pero de que es necesario empezar a dar señales potentes para empezar a encaminar las soluciones que este país está necesitando en materia de revertir el déficit de derechos del que hablamos, que fue el gobierno anterior, y de empezar a orientar el país para el proceso de transformaciones estructurales que, a nuestro entender, son imprescindibles para que el Uruguay salga de su trampa histórica, que tiene que ver con ciclos de altos precios de los commodities. Nos va bien, bajan los ciclos de altos precios y terminamos otra vez en situaciones de mucha complejidad para sostener un país que le tiene que dar dignidad a 3,5 millones de habitantes. Esos derechos perdidos, ¿qué cuestiones, qué aspectos el gobierno a 60 días, pero pensando en el corto plazo, puede revertir de manera, digamos, más inmediata? Bueno, nosotros vamos a hacer un anuncio mañana y un reclamo, una propuesta programática que, a nuestro entender, del conjunto de prioridades que tiene el país, que son muchas, porque para cada persona de nuestro pueblo que está pasando por una circunstancia asiaga, desasosiego, como puede ser las dificultades para acceder a medicamentos, las dificultades para conseguir trabajo, salarios de 25.000 pesos, tenemos 550.000 trabajadores que están trabajando hasta 40 horas por 25.000 pesos. Del conjunto de prioridades hay una que a nuestro entender es impostergable, que es la erradicación de la pobreza en las infancias y las adolescencias. El país no admite mayor demora en esto. No alcanza ya los discursos, los papeles firmados, hay que tener una propuesta concreta. Mañana nosotros vamos a hacer una propuesta concreta, pero entendemos que hay que empezar a dar señales de que este país va a transformarse estructuralmente y que para ello va a tener que enfrentarse a los privilegios, porque la igualdad y la desigualdad son antagonistas. Si queremos un país igualitario, no queda otra que combatir la desigualdad. Si queremos un país con crecimiento, no queda otra que generar las oportunidades y las políticas de desarrollo para ese crecimiento. A veces el problema, en algunos casos el problema es el reloj, porque hay soluciones que se necesitan urgentes. En otros casos, el tema es la brújula. Tener claro que hay problemas que lo vamos a solucionar solo en clave de proceso, pero que esos procesos tienen que empezar. Y eso es lo que vamos, en síntesis, más allá que esto después tiene un desarrollo particular, tanto en materia de trabajo, en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de fortalecimiento del bien público, del rol social del Estado, de la necesidad de la planificación estratégica, la estrategia de desarrollo nacional, todos temas que vamos a plantear mañana. Pero es imprescindible que haya una agenda de transformaciones para que el debate público en Uruguay no sea quién paga impuestos de primario y quién lo paga. Faltan señales claras del gobierno, más allá de que van 60 días, una cosa es
planificar algo y hacerlo y que tome su demora, que otra cosa es señalar, bueno, vamos hacia este lado. Y fíjate que el gobierno anterior, a pocos días de irse, en un claro favor, algunos sectores del alto capital en Uruguay, firma el proyecto Neptuno, con todas las críticas científicas, técnicas que hay respecto a su pertinencia como lugar para la toma de agua potable y toda la discusión jurídica, que no es menor, de la violación a la Constitución, a la normativa constitucional, que prohíbe la privatización del recurso de agua potable. El gobierno, aún con todos esos elementos, el gobierno saliente firma un acuerdo por el proyecto Neptuno. Ese proyecto sale 800 millones de dólares. 800 millones de dólares. En un país, insisto, donde tenemos 500.000 trabajadores ganando 25.000 pesos, en un país donde tenemos 500.000 trabajadores entre el desempleo, la informalidad y el subempleo, en un país donde el desempleo juvenil triplica el desempleo promedio, en un país donde tenemos el 20% de los niños y niñas bajo la línea de la pobreza, en un país donde el 40% de los jóvenes de la periferia de Montevideo van a su centro educativo con problemas de su alimentación. Entonces, en ese contexto, hay que dar una señal contundente de cuál es la prioridad nacional. Y en ese sentido, por ejemplo, el cuestionamiento, decir, bueno, el proyecto Neptuno no va. Sabemos que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, pero hay que dar señales contundentes de cuáles son las verdaderas prioridades nacionales al corto plazo, al mediano plazo y al largo plazo. Entonces, hay cosas, insisto, que son de reloj, cosas que no pueden esperar, la pobreza infantil no puede esperar. Y hay cosas que son de brújula, que tienen que ver con, si queremos cambiar las cosas, no podemos hacer lo mismo de siempre. Es momento de cuestionar el mercado como centro de la actividad y de la dirección de la sociedad. Hay que poner otra vez en discusión si es el Estado a través de la planificación estratégica, que no significa estatizar la economía, significa decir quién marca la cancha, quién marca las reglas. Porque si no nos pasa lo que nos pasó con Yasaki. El país le ofrece una multinacional para que venga a instalarse a Uruguay y por tanto genere oportunidades laborales, le ofrece preventa tributaria, no pagan impuestos. Se les da terreno para que construyan. En el caso de Canelones se construye la planta, se instalan en Uruguay. Después deciden, para optimizar su ganancia, irse a Paraguay, porque en Paraguay es un estado fallido, cobra mucho menos impuestos que Uruguay y la mano de obra está mucho más explotada que en Uruguay. Entonces se van para Paraguay. Entonces, ¿qué tendría que hacer Uruguay en la lógica del mercado para que Yasaki no se vaya? Decirle, no van a pagar absolutamente nada, ya de lo poco que pagan dejen de pagar todo y le vamos a bajar a la mitad el sueldo de los trabajadores. Entonces, las fuerzas del mercado que te llevan a la precarización del bien público y te llevan a la depauperización de los trabajadores, de la familia trabajadora. Ese no es el camino. El mercado, su objetivo central es la ganancia. El objetivo central de un país es el bienestar de su gente. Entonces, hay que cambiar la caja de herramientas. Por eso, desde el movimiento sindical, con modestia, porque no somos los dueños de la verdad, queremos poner en discusión una estrategia de desarrollo nacional. Sabemos que esta propuesta del gobierno la ha discutido y sabemos que hay una perspectiva favorable también en otros sectores, lo hemos hablado inclusive con las cámaras empresariales, así que creemos que esa es un paso imprescindible para discutir el Uruguay del futuro y para el movimiento sindical. Y no solo para el movimiento sindical, pero sí para nosotros claramente el Uruguay del futuro es sin gente afuera. Sergio, es indispensable también que en esa discusión se tomen resoluciones rápidas con respecto a la baja de la carga horaria laboral. Para nosotros hay un conjunto de normativas que tienen que ser analizadas a la luz de los cambios en el mundo del trabajo y a la luz del bienestar de los trabajadores en materia de salud laboral, de salud mental, que está siendo un verdadero problema en todo el territorio nacional y en varios sectores de actividad. Dentro de ese paquete de transformaciones, obviamente que está la reducción de la jornada horaria, que tiene que tener una dimensión legislativa y tiene que tener una dimensión de negociación colectiva, porque no puede ser toda tabula rasa. Hay que tener un marco general común y después, luego, por negociación colectiva, adecuar a cada sector la reducción de la jornada de trabajo. Después tenemos que revisar los aspectos muy regresivos que hubo en materia de legislación laboral en el gobierno anterior, desde el artículo 392 de la LUC hasta la ley de teletrabajo que eliminó la posibilidad de que los trabajadores cobren horas extras. Miren la gravedad de lo que hizo el gobierno anterior. Le expropió el derecho a los trabajadores que hacen trabajo a distancia de reclamar horas extras. Y después la ley de plataformas, ¿no?, que va en contra de la tendencia mundial y que va en contra de la propia fallos judiciales de la jurisprudencia, digamos, decir, el Uruguay, que reconoce que los trabajadores de las plataformas, como Uber o como Pedido Ya, son trabajadores bajo régimen de dependencia. Lo que hizo el gobierno anterior fue regalarle a las plataformas ese régimen de precarización laboral para que los trabajadores sean explotados, pero no tengan derecho a reclamar judicialmente su derecho laboral. Entonces, un gobierno con otra sensibilidad social como el que asumió el 1 de marzo, tiene que dar señales claras de que va a proteger a los trabajadores. ¿Esperan que mañana esté Orsi? Tenemos entendido que sí, ha venido en los actos últimos, el del año pasado recuerdo claramente que estuvo, así que
suponemos que sí, que va a estar. ¿Qué significa eso? Que nuevamente un presidente vuelva a estar en un acto el 1 de mayo. Y es importante. O sea, a ver, nadie más que nadie en este país. Y vos sos tan importante como el presidente. Porque esto es así para todo el mundo, creo, ¿no? Para casi todo el mundo. Capaz que para algunos operadores mediáticos, no. Pero para la mayoría de la gente esto es así, todos somos iguales. Ahora, que vaya el presidente, la oportunidad es que nos escuche directamente. Y eso es una cosa que hay que decirlo, porque es una obviedad y es importante. Por eso esperamos que vaya el presidente, como también como van ahí, que para nosotros nos engalan, que vaya madres y familiares detenidos desaparecidos, ¿no? Es tan importante como que vaya el presidente. Y más en un contexto en donde estamos a 40 años de la recuperación de las libertades públicas, y también ahí el movimiento sindical tiene cosas para decir, porque hay una cosa que es increíble que viene pasando en este mundo alocado en el que estamos viviendo, que sectores de extrema derecha reivindiquen la bandera de la libertad, cuando fueron en este país y en el mundo los golpes de Estado de la extrema derecha, y los que defendieron al pueblo y las libertades públicas de los golpes de Estado que dio la extrema derecha fueron los movimientos populares, fueron los movimientos sindicales, y así lo pagamos, ¿no? Con detenidos desaparecidos. Entonces, que madres y familiares es tan importante para nosotros como el presidente de la República. Sergio, aprovecho para consultarte una reflexión en este día también de las y los trabajadores rurales. Bueno, este país tiene una enorme deuda con los trabajadores rurales. Gobiernos anteriores, el Frente Amplio, empezaron a pagar esa deuda con la legislación de las 8 horas, que además recordemos que se puso el grito en el cielo, ¿no? Que era inviable, que el país iba a caer, que iban a quebrar las empresas, que no iba a haber más productos agropecuarios, que iban a caer las ventas de los agronegocios, en fin. Nada de eso pasó. Más, en el periodo de gobierno anterior tuvimos 3 años récord en la historia de ventas de agronegocios, con la legislación ya vigente de las 8 horas para los trabajadores y trabajadoras del campo, que son los productores de la riqueza, porque los que producen, los que plantan la lechuga, los que ordeñan las vacas, los que cuidan las ovejas, los que hacen el rodeo del ganado, ¿quiénes son? ¿Los de la ARU o son los trabajadores? Son los trabajadores, que son los que producen la riqueza, que son una fuente de orgullo para nosotros como trabajadores de la ciudad, y que sabemos que van a estar haciendo su acto en la colonia de Daniel Miglietti, y les mandamos un saludo muy cariñoso, y que sepan que a pesar de las distancias geográficas, donde estén ellos estamos nosotros, y donde estamos nosotros están ellos. Compañero, no sé si quieren consultar algo desde ahí a Sergio Somarúa. Sí, hola Sergio, consultarle cómo están viendo el hecho de que el gobierno haya colocado en algunos cargos justamente a sindicalistas, puntualmente en el caso de la educación, ¿no? Área en la que está Sergio, está Elvia Pereira, ¿no? Como consejera de la ANEP, que viene de la FUNTEP, está ahora como director de secundaria Manuel Oroño, que viene de FENAPES. Bueno, capaz que no voy a decir lo que se espera que diga, ¿no? Con todo el respeto al mundo, para mí no significa nada, porque lo que significa, que no significa nada, ¿en qué sentido? En que no están ahí por ser dirigentes sindicales o por haber sido dirigentes sindicales. Los compañeros que se han nombrado y otros, Castillo, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, están ahí por otras razones, no porque hayan sido dirigentes sindicales. Lo que sí me parece positivo, en donde hay a veces un discurso de odio de sectores de extrema derecha en este país contra los trabajadores organizados que luchamos por salario, por derechos laborales, por cosas buenas para el país, es que no haya una perspectiva discriminatoria. Ah, no, esta persona a pesar de ser idónea no, porque fue dirigente sindical. Porque a la derecha, cuando llega al gobierno, no tiene ningún escrúpulo. Te coloca un presidente de la Asociación de Banco en el Banco Central, como pasó en el gobierno de Valle, o te coloca un presidente de la Asociación Rural de frente a un Ministerio de Ganadería, y no se les mueve un pelo. Entonces, nosotros también a veces le pedimos permiso un pie para mover el otro, cuando la derecha se mueve con una impunidad escandalosa. El movimiento popular, la izquierda, no tiene los mismos criterios. Se mueve por convicción, pero tampoco podemos, entiendo yo, caer en una discriminación infundada hacia gente que tiene idoneidad para desempeñar ciertos cargos y no puede ser vetada por el hecho que haya sido anteriormente dirigente sindical. En ese sentido que dije que no significaba nada, lo aclaro con argumentos porque capaz que la frase inicial fue muy rimbombante, pero yo creo que están ahí por otras razones. Pero es importante que habiendo sido dirigentes sindicales hayan llegado a esos cargos y que eso no haya sido un demérito, porque sería democráticamente muy deficiente, ¿no? Ese mismo argumento para partidos de la derecha, por ejemplo, me refiero al Partido Nacional llevando a Patricia Rodríguez, Cipolna, a la propia Valeria Ripoll, candidata a la vicepresidencia.
Sí, el mismo razonamiento, con la diferencia que hay veces que algunas de las personas que tú nombraste se han encaramado en un discurso antisindical, diciendo que el PIT-CNT o sus sindicatos están subordinados a un partido político y que han hecho campaña desde el movimiento sindical para esos partidos políticos, y no se le puede acusar a alguien de hacer algo que vos estás haciendo al mismo tiempo también. A veces está bueno no solo ver la paja en el ojo ajeno, sino ver la viga en el ojo propio. Bien. ¿Algo más por ahí, compañeros? Sí, cuando Sergio dice esto de que no están allí por haber sido integrantes del movimiento sindical, preguntarle en realidad si para él no hay, cuando el gobierno los elige, no hay ningún mérito en lo que fue justamente su pasado sindical al ponerlos en estos roles. Bueno, es difícil la pregunta, pero voy a contestar con lo que pienso, que es lo que se merecen ustedes y la gente. Yo creo que ser buen dirigente sindical es una cosa y ser buen gobernante es otra. Ser buen médico es una cosa y ser buen gobernante es otra. Ser buen periodista es una cosa y ser buen gobernante es otra. A mí lo diría por la negativa. Es decir, es muy importante que haber sido dirigente sindical no sea un perjuicio para llegar a un cargo de gobierno. Eso es lo que me parece importante. Y eso me parece que la señal que da el gobierno. Es decir, bueno, ser dirigente sindical no es un demérito, porque tiene otras cualidades que sí son necesarias para la acción de gobierno y esas son las que llevan a ser elegidos. Pero creo que para ser buen dirigente sindical hay que tener independencia de clase, hay que tener conciencia de clase, hay que ser buen trabajador. Y hay que ser, en la medida de lo posible, porque nadie es ser de luz, pero hay que tratar de ser buena gente para predicar con el ejemplo. Esto vale para el dirigente sindical y para todos, pero y una cosa es decirlo, detrás después de estar en la cancha, pero nada, el esfuerzo por ser buena gente y predicar con el ejemplo, eso para un dirigente sindical es clave, para mí es clave. ¿Y qué esperas mañana de la adhesión de las y los trabajadores al acto, sobre todo? Bueno, yo creo que mañana va a haber mucha gente, realmente creo eso, pero también creo que va a haber un montonazo de gente más en los 19 departamentos, en los 18 departamentos restantes y en las localidades. Hay un montón de actos en todo el país. Y esto es relevante porque a veces decimos el acto del PIT-CNT, no, el acto del PIT-CNT son los actos del PIT-CNT, porque los actos que van en Artigas, en Rivera, hay que organizar el 1 de mayo en Rivera, hay que organizarlo en Tranquera. A mí me llena de orgullo. Yo, compañeros del interior, son una fuente de inspiración, porque la tiene mucho más difícil que uno, mucho más difícil. Y están ahí defendiendo los derechos de la gente, defendiendo el trabajo, el salario. Entonces, no solo va a haber mucha gente mañana en la Avenida Libertador, va a haber mucha gente en los distintos actos en todo el país. Y también creo que hay un montón de gente que por razones legítimas no va a poder estar, pero lo va a estar siguiendo por el medio de comunicación. A veces porque tenés a tu botija enfermo y te tenés que quedar cuidándolo porque es tu bien más preciado. A veces porque vos mismo estás luchando contra una enfermedad y no podés ir. Para nosotros van a estar ahí. Entonces va a haber un montonazo de gente. Y lo último, brevemente, vuelve la cadena nacional otorgada por el gobierno. Me parece muy importante, es un gesto que valoramos, porque en definitiva los medios no son del Estado. Los medios los administra el Estado, pero los medios son de la gente. Es verdad que hay que tener un criterio, porque no puede estar viendo la cadena por cualquier cosa y a cada rato. Pero creemos que es un criterio razonable que en el Día Internacional de la Lucha de la Clase Trabajadora se le asigne al movimiento sindical uruguayo, que es una organización social más representativa en la cadena nacional, para dar un mensaje al conjunto de las familias trabajadoras del país. Sergio Somarúa, muchas gracias. No, de eso es a ustedes. Un nuevo abrazo para todo el equipo de la radio y para toda la audiencia. Siguen ustedes ahí. Gracias, Diego. Gracias, Sergio. Un abrazo para ambos. Abrazo. En Nada que Perder